Lo dijo con esa sonrisa tranquila que tiene cuando ya sabe lo que va a pasar. Javier Aguirre miró a los periodistas, dejó pasar un par de segundos y soltó la frase que iba a marcar los siguientes días en México. La lista siempre genera polémica. Lo dijo casi sin moverse del asiento, como quien ya pasó por esto demasiadas veces. 24 horas después adelantó el anuncio. La convocatoria, que estaba programada para el lunes 1 de junio, salió antes, sin previo aviso, y la polémica que el Vasco había anunciado con esa frase llegó completa, con nombre y apellido. La lista de los 26 que van a representar a México en la Copa del Mundo ya está en la calle, y el ruido que dejó es ensordecedor. Hay un nombre que se queda fuera y que duele en el alma de muchos aficionados. Hay un chamaco de 17 años que va a hacer historia. Hay un portero de 40 que va a romper un récord que parecía intocable. Y hay un delantero que llega al Mundial sin marcar un gol oficial en 9 meses. 4 decisiones que separadas ya serían discutibles. Juntas en una misma convocatoria son un manifiesto. Lo que se va a contar en los próximos minutos es la historia real detrás de esa lista. ¿Quién quedó fuera y por qué? ¿Qué se especula puertas adentro del cuerpo técnico? Las versiones que circulan sobre las decisiones más raras del Vasco. ¿Y por qué esta convocatoria, lejos de ser un trámite previo al torneo, puede terminar siendo el mensaje más importante que Aguirre haya mandado en toda su carrera como entrenador de México? Si estás aquí porque te importa lo que va a hacer la selección en el Mundial que arranca en menos de una semana, este video es para ti. Quédate hasta el final porque el dato más fuerte lo dejo para entonces. El primer golpe llegó con el adelanto. La Federación Mexicana de Fútbol había marcado el lunes 1 de junio como la fecha oficial para anunciar la lista definitiva. Conferencia en el Centro de Alto Rendimiento. Video institucional. Comunicación coordinada con Televisión Azteca, Televisa y ESPN. Todo el aparato listo. Y de pronto, sin que nadie lo viera venir, Aguirre cambió la fecha. La lista salió antes. Adelantada. Y entre los pasillos del periodismo deportivo mexicano corrió enseguida la misma pregunta. ¿Por qué? Las versiones que se manejan apuntan en 2 direcciones. Una de ellas, la más comentada en privado por reporteros cercanos al cuerpo técnico, habla de un intento de evitar el cruce con la última fecha de la liguilla de Liga MX. Aguirre, dicen, no quería que su lista compartiera espacio en los noticieros con la final del fútbol mexicano. Quería todos los reflectores. La otra versión, sin confirmar, pero que ha tomado fuerza en las últimas horas, apunta a un problema interno con un jugador en particular, una situación que habría obligado al cuerpo técnico a tomar la decisión antes de tiempo para evitar filtraciones a la prensa. ¿Cuál de las dos sea verdad? Todavía no se sabe. Lo cierto es que el Vasco rompió el calendario que él mismo había anunciado. Pero el verdadero terremoto vino con los nombres, y entre todos hay uno que sobresale por encima de cualquier otro. Hirving Chucky Lozano se quedó fuera. El delantero del PSV Napoli, una de las caras más reconocibles del fútbol mexicano de los últimos 10 años, no fue convocado. Y la pregunta que recorre las redes sociales, los programas de radio, las cantinas y los grupos de WhatsApp es la misma. ¿Por qué? Para entenderlo, hay que recordar de dónde viene el Chucky. Lozano jugó el Mundial de Rusia 2018 y el de Qatar 2022. Marcó el gol histórico contra Alemania en aquel primer partido de Rusia, ese que paralizó al país entero y que hizo que el sismo registrado en el estadio Luzhniki pareciera una premonición del temblor que se sentiría en cada placeta mexicana. Lozano fue durante años el jugador con más proyección internacional del proceso mexicano. Trasladó la camiseta verde por el Napoli campeón, por el PSV, por la Champions League. Y ahora, a sus 30 años, no estará en el Mundial que se juega en su propio país. La imagen es dura. Cuesta digerirla. La decisión del Vasco se explica, según trascendió en los últimos días, por una combinación de racetaones. La primera, futbolística pura. Lozano cerró una temporada irregular en el PSV. Pocos goles, pocas asistencias, problemas físicos recurrentes que lo dejaron fuera de varios partidos clave durante el invierno europeo. Aguirre, dicen los que lo conocen, valora 2 cosas por encima de cualquier otra: el rendimiento reciente y la actitud en los entrenamientos. Y el Chucky, en los últimos meses,
no convenció del todo en ninguna de las dos. Hay una segunda recetaón que se ha mencionado por lo bajo. Algunos periodistas, sin animarse a ponerlo en cámara, hablan de un desencuentro entre Lozano y el cuerpo técnico durante las últimas concentraciones. Versiones sin confirmar apuntan a discusiones sobre el rol del jugador dentro del esquema, sobre minutos prometidos que después no llegaron, sobre comentarios privados que se filtraron a la prensa y que terminaron incomodando al staff. Cuál sea la verdad real, solo lo saben Aguirre y Lozano. Pero el resultado es el que vemos. El Chucky se queda en casa, en su sala, viendo el Mundial por televisión, como hicieron antes que él jugadores que parecían intocables y terminaron observando los mundiales como un aficionado más. Cuauhtémoc Blanco en 2010, Carlos Salcido en 2014, Diego Lainez en 2022. La selección mexicana tiene memoria corta para los que ya no rinden. Y Lozano no fue el único ausente que dejó la boca abierta. Germán Berterame, el delantero nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, tampoco entró en la lista final. Berterame venía siendo una pieza recurrente en las convocatorias desde la Copa Oro 2025. Había marcado goles, había mostrado entrega, había construido una relación con la afición que parecía sólida. Y de pronto, fuera, sin explicación pública convincente. Su exclusión generó una ola de descontento en el norte del país, donde Berterame se había vuelto una figura querida por su paso por los Rayados de Monterrey y por San Luis. Charly Rodríguez tampoco apareció. Marcel Ruiz tampoco. Tres nombres que durante meses sonaron como fijos en la convocatoria final y que en el momento decisivo se quedaron afuera. Tres golpes secos que dejaron una pregunta flotando en el aire. ¿Qué jugadores está privilegiando el Vasco que nadie más vio venir? La respuesta empieza con un chamaco de 17 años. Gilberto Mora, mediocampista ofensivo del Tijuana. Y, a partir del 11 de junio, el jugador más joven en la historia de México en disputar una Copa del Mundo. Mora hizo su debut en la Sub-15 mexicana con apenas 13 años, 7 meses y 10 días de vida. En la Sub-20 debutó con 16 años, 5 meses y 8 días. Es titular en Xolos en la Liga MX. Ganó la Copa Oro con la selección mayor. Y ahora, antes de cumplir los 18, va a un mundial. Para que se entienda la magnitud del salto hay que poner el dato en contexto. Norman Whiteside, el delantero irlandés, fue el jugador más joven en la historia de los mundiales. Jugó con Irlanda del Norte en España, 1982 con 17 años y 41 días de vida. Mora no romperá ese récord global, pero sí establece uno propio en México. Es el jugador más joven de la historia de la selección mexicana en disputar una Copa del Mundo. Y lo hace en el Mundial que se juega en casa. El simbolismo es enorme. Aguirre está apostando, literalmente, por el futuro inmediato del fútbol mexicano. La pregunta que se hace media afición es si esa apuesta es recetaonable. ¿Tiene sentido llevar a un jugador de 17 años a una Copa del Mundo, en la que México juega el partido inaugural en el Estadio Azeteca, con 100,000 personas en el cemento y 1,000 millones más por televisión? El Vasco cree que sí, y lo dijo a su manera. En su rueda de prensa más reciente, comentó que Mora es uno de los jugadores que más le ha sorprendido en los entrenamientos, que tiene la cabeza de un veterano, que el balón le pesa lo mismo en la Sub-15 que en la selección mayor, que está listo. Quien lo escuchó decirlo cuenta que el Vasco no estaba siendo diplomático, estaba convencido. Pero si Gilberto Mora representa el futuro, hay otro jugador en esa lista que representa el pasado, el presente y la leyenda en una sola camiseta. Guillermo Ochoa Memo, 40 años cumplidos, 6º mundial. Y un récord que parecía absolutamente intocable. Superar a Antonio Tota Carvajal. Para los aficionados mayores, los que vivieron los mundiales de México 70 y México 86 frente al televisor blanco y negro, o los más afortunados en el propio Estadio Azeteca, el nombre de Carvajal significa algo. El Tota fue durante más de medio siglo el único futbolista mexicano que había disputado 5 mundiales consecutivos. Suiza 54, Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70, 5 Copas del Mundo, un récord que se asociaba directamente con la identidad del portero mexicano.
aguantar, persistir, estar siempre. Generaciones enteras crecieron escuchando el nombre del Tota como sinónimo de longevidad deportiva. Memo Ochoa va a romper ese récord del 11 de junio. Sexto mundial. Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México 2026. Ningún otro futbolista mexicano lo ha hecho. Ninguno. Y lo va a hacer en el estadio Azeteca, en el partido inaugural frente a Sudáfrica. La misma selección a la que enfrentó en aquel debut sudafricano de 2010 que terminó 1-1. Con gol de Rafael Márquez. 16 años después, el mismo rival, el mismo Memo, la misma camiseta verde. La historia se repite con un giro de simetría que parece escrito por un guionista. Pocos atletas tienen un cierre así en su carrera. La permanencia de Ochoa también generó polémica, pero por otra racetaón. A sus 40 años, con un rendimiento físico que naturalmente no es el que tenía hace una década, varios analistas mexicanos cuestionaron si tenía sentido llevarlo. Luis Ángel Malagón viene en gran forma. Raúl Rangel ha dado buenas actuaciones recientes. ¿Para qué cargar con un portero que probablemente sea el tercero en jerarquía? La respuesta del cuerpo técnico, según trascendió, tiene que ver con el peso de vestuario. Ochoa, dicen, es un líder silencioso, un jugador que organiza, que apacigua, que conecta a la generación joven con la veterana. Y eso, en un torneo de un mes encerrado en una concentración, vale tanto como una tajada salvadora. De los líderes a los riesgos. Y entre todos los riesgos que asumió Aguirre, ninguno es tan grande como el de Santiago Jiménez, el Bebote. El delantero hijo del Chaco Jiménez, formado en Cruz Azetaul, vendido al Feyenoord, fichado por el Milan, la gran apuesta ofensiva del proceso mundialista mexicano y hoy por hoy un jugador en serios problemas de confianza. Jiménez llega al Mundial de México 2026 sin haber marcado un gol oficial en 9 meses. El último fue en septiembre de 2025, en la Copa Italia, contra el Lecce. Desde entonces, una temporada para el olvido en el Milan. Primero un hematoma en el tobillo. Después una cirugía artroscópica en el mismo tobillo que lo dejó fuera entre noviembre y marzo. 3 meses sin jugar. Cuando volvió, no fue el mismo. Pocos minutos, poca confianza, ningún gol, 0 de hecho. Y aún así, está en la lista. Aguirre lo eligió. Cuando los periodistas le preguntaron en conferencia por el bajo rendimiento de Santi en el Milan, el vasco respondió con esa diplomacia entrenada que tiene. Confía en el jugador, en su talento, en su historia con la selección. Pero entre líneas, lo que dijo fue otra cosa. Dijo que el delantero mexicano que más le había convencido en los últimos meses era Santi. Que las lesiones son parte del fútbol, que un mundial es una oportunidad para resetear y que él, como entrenador, no iba a castigar al jugador por una temporada complicada en un equipo en crisis institucional como el Milan de esta temporada. La apuesta es enorme. Si Jiménez aparece, México tiene un 9 de jerarquía mundialista, un goleador puro que ya ha marcado en Champions League, en Eredivisie, en Serie A. Si no aparece, México se queda con un delantero a quien Memote Martínez tendrá que reemplacetar sobre la marcha. Y Memote, con todo el respeto que se merece, juega en otra liga distinta a la de Santi cuando Santi está en forma. La diferencia es de varios escalones. Y el vasco lo sabe perfectamente. Lo apostó igual. Pero la lista del vasco también dejó sorpresas que no estaban en el radar de la mayoría de la afición. Y la más comentada es la de Álvaro Fidalgo, el mediocampista español, naturalizado mexicano después de 5 años jugando en el Club América, 28 años. Inteligente técnico, dueño de uno de los mejores pies derechos de la Liga MX. Y desde marzo de este año, mexicano por papeles. Fidalgo entró en la convocatoria final y eso, en sí mismo, ya es una declaración. Aguirre necesitaba un mediocampista de pase, un jugador que entendiera el ritmo europeo, alguien que pudiera bajar la pelota cuando los rivales aprieten en zona media. Charly Rodríguez había sido considerado para ese rol durante meses. Marcel Ruiz también. Pero al final, el lugar fue para el español. La afición se divide en 2 bandos. Hay quienes celebran la decisión y hablan de jerarquía técnica. Hay quienes la critican con dureza y hablan de naturalizados que ocupan el lugar de un mexicano de cuna. La discusión, que en México siempre arde, ya está encendida en redes y en sobremesas familiares. Y hay un sector de la cancha donde las decisiones del vasco también dejaron preguntas abiertas. La defensa. Concretamente, la banda derecha. Aguirre convocó a Jorge Sánchez, el lateral del PAOK griego, mientras dejó fuera a Richard Ledesma,
una de las apariciones más interesantes del proceso anterior. Israel Reyes parece ser el titular fijo en esa banda, pero el suplente, esa pieza de recambio que en un mundial puede valer un partido, una eliminatoria, un sueño entero, es Jorge Sánchez. Y la pregunta en el medio futbolero es directa: ¿por qué Sánchez y no Ledesma? Versiones sin confirmar apuntan a una preferencia personal del vasco por jugadores con experiencia en ligas europeas competitivas. Sánchez ha jugado en el PAOK la Conference League. Ha enfrentado a equipos como Eintracht Frankfurt. Ha competido en un campeonato de nivel medio europeo. Ledesma, en cambio, ha tenido un año irregular, con poca regularidad en sus equipos, y eso, en la balanza final, pesó en su contra. Aguirre, dicen los que lo conocen bien, prefiere veteranía potencial, y en una decisión apretada, la veteranía siempre gana. En la portería, junto a Ochoa, viajan Raúl Rangel y Carlos Acevedo. Acevedo, el portero del Santos Laguna, es la otra gran historia silenciosa de esta convocatoria. 4 años hace que la afición pide su llamado. 4 años de actuaciones consistentes en Liga MX, 4 años de paradas vistosas, 4 años en el banquillo de la selección esperando una oportunidad que no llegaba. Y por fin, su mundial. Para quienes seguimos el fútbol mexicano desde finales de los 90 y principios de los 2000, lo que está pasando con Acevedo recuerda a otros porteros que tardaron en consolidarse y cuando lo hicieron dejaron huella. Su momento es ahora. Toda esta convocatoria, con sus polémicas, sus ausentes y sus apuestas, se prepara para un debut concreto. El jueves 11 de junio. Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azeteca, antes Estadio Banorte, antes Coloso de Santa Úrsula, el mismo lugar donde Maradona hizo el gol del siglo, donde Manuel Negrete clavó la chilena más famosa del fútbol mexicano, donde Hugo Sánchez no pudo darle a México el sueño del quinto partido en el 86, donde Rafa Márquez levantó al país contra Argentina en 2010. Ese estadio, ahora con un nombre nuevo por orden de la FIFA, va a abrir el Mundial. El rival es Sudáfrica, la misma selección de aquel 1-1 de 2010, el primer partido de Memo Ochoa en un Mundial. Para los aficionados con memoria, el simbolismo es brutal. 16 años después, mismo rival, mismo portero, mismo estadio. Y un dato adicional que pocos están comentando. Cuando la delegación sudafricana llegó a México la semana pasada, los recibieron en su hotel con un mariachi, tocando el son de la negra. La elección de la canción generó una polémica que se extendió durante 2 días en redes sociales, con sectores que la consideraron desafortunada por el contexto histórico del término en el conflicto sudafricano. La Federación Mexicana respondió con silencio institucional. El asunto sigue abierto y suma una capa más de tensión a la previa del partido inaugural. Después de Sudáfrica vienen Corea del Sur y la República Checa. Corea, con Heung-min Son a la cabeza, es probablemente el rival más complicado del grupo. Veloces, ordenados, bien dirigidos por Hong Myung-bo. República Checa es un equipo intermedio, sólido, sin grandes estrellas, pero con jugadores experimentados en la Bundesliga y la Premier League. Sobre el papel, México debería pasar la fase de grupos con cierta comodidad. Aguirre lo sabe, pero el vasco también sabe que el papel y la cancha son 2 cosas distintas. Por eso esta convocatoria, por eso las decisiones difíciles, por eso los nombres que duelen y los que sorprenden. Hay algo que el vasco no dijo en su rueda de prensa y que sin embargo flota en el ambiente futbolístico mexicano desde hace semanas. Sus decisiones tienen un componente que va más allá de lo estrictamente deportivo. Hay un peso político en cualquier convocatoria, especialmente en una de mundial y especialmente cuando el torneo se juega en casa. Trascendió que durante los últimos meses, varios directivos de Femex Food presionaron al cuerpo técnico para incluir a determinados jugadores que generaban patrocinios, simpatías populares o presencia mediática garantizada. Aguirre, según versiones cercanas a las concentraciones, se negó en algunos casos, aceptó en otros. La lista final que vimos es el resultado de esa negociación interna que rara vez sale a la luz pública y que cuando sale casi siempre es tarde. Lo que se especula puertas adentro es que Lozano fue una de las cabezas que el vasco quería cortar desde hace meses, que su exclusión venía cocinándose en silencio desde el invierno europeo,
que el cuerpo técnico había llegado al convencimiento de que el Chucky ya quedaba lejos del jugador que conquistó al país en Rusia 2018. Que las molestias musculares de los últimos 6 meses, sumadas a ciertas actitudes en concentraciones previas, terminaron de inclinar la balanza definitivamente. Y que cuando los directivos pidieron mantenerlo por racetaones de mercadotecnia y peso mediático, Aguirre se plantó con la firmeza del entrenador que ya cumplió 67 años y no tiene mucho que perder. Dijo que la lista la armaba él y la armó sin Lozano. Punto final. Quien conoce a Aguirre desde sus tiempos como jugador del Atlante allá por los años 80 sabe que el vasco tiene una característica que lo distingue de otros entrenadores mexicanos. No le tiene miedo al impacto mediático. Lo vivió en Japón, donde dirigió al Osaka. Lo vivió en España, donde tuvo pasos por el Español, el Zaragoza, el Mallorca, el Atlético de Madrid y el Leganés. Lo vivió en su primera etapa con la selección mexicana, en aquella campaña del Mundial 2002, donde llevó a México a octavos y cayó contra los Estados Unidos en uno de los traumas colectivos más recordados por los aficionados de 40 años o más. Y lo vivió de nuevo en su segunda etapa, en 2010, cuando el Mundial de Sudáfrica también terminó en octavos. 3 veces dirigiendo a la selección, 3 veces afrontando la presión más asfixiante que existe en el fútbol mexicano. Y siempre con la misma frialdad para tomar decisiones que duelen. Otra decisión que el vasco no quiso explicar a fondo fue la presencia de Edson Álvarez como capitán y eje del mediocampo. Edson llega al Mundial después de una temporada irregular en el Fenerbahce turco. Cambió de aire desde el West Ham buscando regularidad y la encontró a medias. Sus números no son los de un mundial pasado, pero su jerarquía dentro del grupo es indiscutible. El vasco lo sabe. Y por eso confía en él como brazalete. Por mucho que algunos medios hayan pedido que el capitán fuera Memo Ochoa, en un gesto simbólico hacia su 6º mundial, Aguirre no quiso. La cinta se queda con Edson. Hay nombres que aparecieron por sorpresa y que la afición todavía no sabe muy bien cómo procesar. Brian Gutiérrez, jugador del Chicago Fire. Memo Martínez, conocido como Memote, delantero del Pachuca. Mateo Chávez, defensor de la Z Alkmaar holandés. Hormiga González también. Nombres que en algunos casos no eran fijos en convocatorias amistosas recientes y que de pronto están en el Mundial, en la lista definitiva, con dorsal asignado. Aguirre no dio explicaciones puntuales sobre cada uno. Se limitó a decir que el grupo está formado por jugadores que él considera comprometidos y en buen momento futbolístico. Lo demás deja que lo juzgue la cancha cuando ruede el balón. Lo que viene en los próximos días es el último amistoso. México contra Serbia, en el estadio Nemesio 10 de Toluca. Es la última oportunidad de Aguirre para ver a estos 26 jugadores juntos antes del debut mundialista. La última prueba general. Y la última oportunidad para que algún jugador de la lista termine de convencer al técnico o de hacer dudar de alguna decisión tomada con demasiada anticipación. Serbia es un rival incómodo, físico, ordenado, con jugadores como Sergej Milinković-Savić y Aleksandar Mitrović todavía vigentes. Va a ser una prueba real. Lo que viene después es la historia. El 11 de junio, en el Azteca, México contra Sudáfrica. Y todo lo que Aguirre haya construido, todo lo que decidió, todo lo que sacrificó, va a quedar a la vista de millones. Sus decisiones más polémicas las van a juzgar los aficionados con un solo criterio: si México gana o si pierde, si avanza o si se queda, y si por primera vez en mucho tiempo el equipo nacional logra meterse en el famoso quinto partido, ese partido de cuartos de final que durante 50 años se ha convertido en el fantasma que persigue a cada generación de futbolistas mexicanos. El sueño que se rompe siempre en octavos, el techo de cristal que México lleva décadas tratando de romper sin éxito. El vasco lo sabe, por eso adelantó la lista. Por eso aceptó la polémica como parte del paquete. Por eso dejó fuera al Chucky, metió a Mora con 17 años, confió en un Santi Jiménez sin gol durante 9 meses y le dio el 6º mundial a Memo Ochoa contra el reloj de la propia naturaleza. Cada una de esas decisiones es un mensaje y el mensaje, leído entre líneas, dice una sola cosa muy clara: este equipo es mío, este mundial es mío y voy a ganar o perder con mis cartas, no con las que querían poner los directivos.
La carga de la prueba está sobre los hombros del Vasco. Él lo aceptó. Lo que queda por saber, lo único que falta, es si las cartas del Vasco son lo suficientemente buenas. Si Gilberto Mora aguanta la presión de jugar un mundial con 17 años. Si Santi Jiménez vuelve a marcar después de 9 meses de sequía. Si Ochoa puede sostener el peso del récord histórico sin que las piernas le tiemblen en el momento clave. Si Fidalgo, el español naturalizado, justifica el lugar que le quitó a un mexicano de cuna. Si Edson Álvarez puede ser el líder que México necesita después de un año irregular. Si la apuesta entera de Aguirre se convierte en gloria o en fracaso. Lo vamos a descubrir el 11 de junio. En el mismo estadio donde hace 40 años Maradona se convirtió en leyenda. Donde hace 16 años Rafa Márquez levantó al país. Y donde dentro de unos días, frente a Sudáfrica, México va a empezar a escribir el capítulo más esperado de su historia futbolística reciente. 40 años después del 86, 56 años después del 70. 3 generaciones de aficionados que crecimos esperando otro mundial en casa y ahora lo tenemos. Con todas sus polémicas, sus ausencias dolorosas, sus apuestas arriesgadas y sus historias de leyenda. Aguirre lo armó como pudo, o como quiso. Eso ya depende de cómo lo mire cada uno desde su lugar. Si te interesa lo que va a pasar con la selección mexicana en este mundial, si quieres entender por dentro las decisiones que se toman en el cuerpo técnico, los nombres que duelen, los que sorprenden, los que pasan desapercibidos pero pueden ser decisivos, cuando suene el silbatacetao inicial, suscríbete al canal. Voy a estar contando todo lo que pase rumbo al 11 de junio y durante todo el torneo. Análisis profundos, historias que la prensa generalista no cuenta, los detalles que solo se ven cuando uno se sienta a mirar el fútbol con atención de verdad. Déjame en los comentarios qué te parece la lista del Vasco. ¿Coincides con sus decisiones más fuertes? ¿Te duele la ausencia del Chucky o crees que fue lo correcto? ¿Confías en la apuesta por Gilberto Mora con 17 años? ¿Es Santi Jiménez una jugada inteligente del entrenador o un riesgo demasiado grande para un mundial en casa? ¿Y Ochoa? ¿Lo ves todavía con piernas para sostener el peso de un sexto mundial? ¿O crees que su lugar debería haber sido de un portero más joven? Quiero leerte. Cada comentario aquí abajo lo leo. Cada opinión cuenta. Y si crees que este análisis le puede interesar a alguien más, a tu compa de la cantina, a tu hermano, a tu padre que vio el 86 en blanco y negro y todavía recuerda el gol de Negrete como si fuera ayer, compártelo con ellos. 40 años pasaron desde aquel mundial, una vida entera. 4 décadas en las que el fútbol mexicano probó de todo y nunca terminó de cumplir el sueño grande. El mundial empieza ya y México lo va a vivir como no lo había vivido en 40 años. Nos vemos en el siguiente video. Aguirre ya jugó sus cartas. Ahora le toca a la cancha responder.